Saludos amigos del bonsai, bienvenido a tu canal para el bonsai, el aprendizaje, el disfrute, el compartir, exaltar valores de personas que hacen este arte, que tienen de alguna manera relación con él. Bueno, cada entrega es una oportunidad para esta tarea en la que me he dedicado de ofrecerles contenido relacionado con este maravilloso arte. Cada mes le voy a estar ofreciendo la primera semana un tema teórico, así como este, y las otras 3 semanas temas prácticos. Puede ser seguimiento, mantenimiento, evolución de los trabajos que hemos trabajado anteriormente, y vamos viendo poco a poco entonces teoría y luego práctica para que vamos agarrando las destrezas y las habilidades que necesitamos para poder hacer bonsai. En los temas anteriores hemos venido hablando de las maneras de obtener un bonsai. Hablamos por semilla, por esqueje, por acodo, y llegamos hasta la recolección. Dije pues que la recolección era la mejor manera de obtener un bonsai. Y eso obviamente que es una opinión subjetiva, como todas las cosas artísticas y como muchas cosas, porque para muchos pues seguramente no es la mejor opción, pero para la mayoría de los venezolanos pues sí la es, pero igualito no para todos, y hay otros países y otros lugares del mundo donde la recolección ni siquiera se prevé debido a que la legislación no permite la recolección de árboles. Entonces, bueno, para nosotros acá sí se trabaja, se cultiva, y sin embargo yo también tengo, analizando la cuestión, tengo una propuesta o tengo una posición en cuanto a esta materia. Cuando nosotros hablamos de la mejor manera de obtener un bonsai es esto que está aquí. Obtener este bonsai, la única manera es comprándolo, o que me lo regalen, o que me lo robe, opción que no se la recomiendo a nadie, porque a mí me robaron 6 bonsai y eso es muy incómodo que te roben. Entonces, la mejor manera de obtener un bonsai es comprándolo. Que me lo regalan, sí, pero la mejor manera de obtener un bonsai haciéndolo es una cosa hermosa, pero no es la mejor manera de obtenerlo, es la mejor manera de hacerlo, porque es que el planteamiento está mal hecho. No es la mejor manera de obtenerlo, sino la mejor manera de hacerlo, aunque en la medida que tú lo hagas, vas a ser tuyo y lo estás obteniendo. Sin embargo, yo desde ahora en adelante voy a usar un enunciado un poco más preciso, y voy a decir la mejor manera de obtener el material vegetal para un bonsai. La mejor manera de obtener un material vegetal para un bonsai es entonces por semilla, por esqueje, por acodo, por recolección. Y hoy le voy a explicar una mejor manera para mí. Todo lo que yo diga es lo que yo pienso en función de mi experiencia, porque la subjetividad me permite dar mi opinión y puede ser que no sea compartida por todos. Siguiendo con el tema de recolección, no puede ser la recolección la mejor manera, aunque me contradiga con lo que dije anteriormente, porque eso va contra la legislación. Eso está prohibido, talar un árbol. Entonces, no puede ser la mejor manera algo que va contra la legislación y las leyes de un país. Entonces, no puede ser la mejor manera. Es por eso que yo les propongo que la mejor manera de obtener el material vegetal para hacer un bonsai es sembrar en el suelo para recolectar. Sembrar en el suelo para recolectar. Y discúlpeme que me vuelva repetitivo, pero es para hacer énfasis en esa manera que yo vengo trabajando de hace rato. En muy reducido espacio, apenas me queda una franja afuera de mi casa por los laterales, y por el frente una franja de apenas 50 centímetros. Y allí ya vengo desarrollando el engorde de estas plantas, sembrándolas en el suelo. También en temas anteriores he estado insistiendo en que cuando yo voy a realizar un bonsai, debo partir de un material vegetal con potencial,
Porque es que resulta que cuando yo empecé a hacer bonsai, yo nunca partí de un buen material para hacer bonsai, sino que comencé con cualquier ramita, con cualquier palito, empecé a hacer bonsai y tienen 20 años y todavía son unas pobres maticas allí inclentes. En base a esto, yo digo, estoy hablando muy en primera persona, que hay dos maneras de hacer bonsai. Una, partir con una planta sin potencial, y dos, hacer bonsai con una planta que tenga potencial. Como he vivido la experiencia, yo les invito, amigos que me están viendo, es que vamos a preocuparnos por buscar un material con potencial. Si yo voy a poner a pegar un esqueje, voy a buscar un esqueje que tenga reducciones, que tenga movimientos. Si voy a sacar un acodo, si yo voy a ir al campo a recolectar, si esa planta no tiene ese potencial, déjela quieta, no se la traiga, no haga el crimen de traérsela, porque eso nunca va a ser un árbol que impacte por su calidad. ¿Cómo debe ser ese potencial? Que tenga un grueso proporcionado a la altura que usted lo desea, que tenga una campana aquí en el cuello hacia el nevari, que tenga un nevari radial, que tenga movimiento y conicidad en todas sus partes, y obviamente que el árbol tenga ahí presente una buena ramificación. Entonces yo tengo tengo elementos como trabajar, y el resultado, si aplico correctamente todas las orientaciones, los lineamientos y las directrices, entonces yo puedo tener un árbol de calidad. Entonces el que comienza a hacer un bonsai con un material que no te ofrece potencial, entonces primero sácale el potencial a esa planta. Tengo una matica que la obtuve por semilla, por esqueje o por lo que sea, pero que no tiene el potencial, entonces preocúpese primero por sacarle el potencial, y luego que lo tenga vamos a moderar el bonsai. ¿En qué época del año vamos a entrar ya entonces en lo de sembrar en el suelo? ¿Cuál es la mejor época para sembrar en el suelo? Podemos sembrar en cualquier época del año, pero recomiendo que sean los principios de invierno, porque no voy a tener ese calor inclemente, ese sol radiante, esa sequedad que hay en verano. Entonces en invierno tengo garantizado mayor lluvia, agua, un suelo muy húmedo, una humedad ambiental muy alta, no hay una radiación solar tan intensa y no voy a estar regando ni siquiera. Entonces eso me va a permitir a mí tener mucho más éxito. Si la siembro en verano, pues voy a tener que estar regando pues cada 2 o 3 días, proteger la planta en los primeros momentos del sol radiante hasta que ella se vaya adaptando. Entonces te recomiendo en nuestro clima. Ojo, también repito esto, yo estoy en Venezuela, en un país totalmente tropical, estamos muy próximos a la línea ecuatorial, lo que quiere decir que el sol cae casi perpendicularmente. Tenemos temperaturas que tranquilamente durante todo el verano están entre los 30 y 40 grados. Y la incidencia solar pues muy fuerte. Entonces esa es la mejor época que yo considero. ¿Qué es lo que yo voy a sembrar en el suelo? Plantas vírgenes. Lo que voy a sembrar plantas vírgenes. Y en el suelo, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar dos cosas. Principalmente, voy a construir un nevari en las condiciones que le dije, radiales, un solo nivel de raíces allí en el cuello, donde salen las raíces para todos los lados. Eso lo voy construyendo y voy eliminando, y el tronco. Entonces voy a construir en el suelo un nevari radial que también tenga conicidad y un tronco. No me voy a preocupar, señores, por las ramas. No se preocupe por las ramas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces te voy a explicar el proceso. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Primero debo buscar un lugar. Me pasó también que sembré en el patio interno que tengo en la casa, que hay árboles muy grandes, y tengo maticas sembradas allí de hace varios años y siguen en el mismo lugar. Entonces no funciona en la sombra. Tiene que ser un sitio bien soleado. Bueno, ya tengo el sitio. Voy a abrir un hueco. ¿De qué profundidad? Eso es mínimo, la profundidad, porque acuérdate que eso va a ir en una maceta muy llana. Entonces la profundidad
puede ser apenas unos 10 centímetros, un hueco de apenas unos 10 centímetros donde voy a colocar la planta, que si voy a traer tierra nueva, un sustrato drenante, si yo quiero ponerle un sustrato más drenante con piedrita y con eso y una tierra abonada, lo puedo hacer, pero si no le pongo nada, como es el caso mío, que de verdad apenas le puse unas piedritas, en algunos casos le puse una materia orgánica nueva, la planta te va a crecer porque está en el suelo y tiene la libertad para buscar los nutrientes y eso va a crecer. Abro el hueco, en el fondo de ese hueco voy a poner un plato, una baldosa, una tabla o cualquier elemento que vamos a definir eso como una plataforma. Y encima de la plataforma voy a colocar la planta y digamos que aplano la planta contra la plataforma para que las raíces se me extiendan lateralmente y pongo tierra. Pero cuando ponga la tierra no debe quedar un levantamiento de tierra, sino que más bien quede un hundido. De manera que eso me permite retener el agua allí. Entonces hice un hueco de 10 y voy a llenar de tierra por lo menos unos 8 centímetros, que me quede unos 2 centímetros de hondonada para poder regar en el verano. Entonces de esa manera dejo la planta todo un año. También me han estado preguntando si yo puedo poner en el suelo plantas prediseñadas. Lo mejor es que no, que sea totalmente virgen. Ahora, que le puedo poner alambre en el suelo para buscar el movimiento al tronco, tampoco, porque el movimiento que le vamos a dar al tronco va a ser a través de corte. Ahora, si yo quiero dar un movimiento con alambre, sí, le puedo poner un alambre a una ramita muy tierna en el suelo, pero muy pendiente, porque en un mes, bueno, dependiendo también del crecimiento de la planta, eso se va a estar incrustando. Y si me descuido, ese alambre se va a enterrar en la corteza. Entonces, casi siempre es dejarlo en una planta sin diseñar, sin alambre, sin nada. Ok, entonces ya sembré la planta en el suelo, le puse más tierra, no la llené de tierra hasta arriba, sino que dejé una hondonada para poder regar. Y esa planta, repito, va a durar allí un año. El inconveniente y el problema que se presenta en esta forma de trabajo es que la gente siembra en el suelo y se olvida por esa planta por 3, 4, 5 años. No, señores, me voy a hacer un plan que cada año yo saco la planta del suelo, la saco, corto raíces como que fuera una recolección, corto raíces y corto también el tronco. Lo corto muy bajo, como que 1 o 2 veces el diámetro del tronco, corto muy bajo y vuelvo a colocar en el mismo sitio y le vuelvo a colocar la misma tierra. Como dije, puedo mejorarla tirándole un material granular y una tierra más orgánica. Así, ese nuevo brote que yo voy a colocar allí debe ser en invierno, donde tengo, como les dije, las condiciones atmosféricas mucho más favorables para el desarrollo de la planta, y entonces eso me va a brotar por todos los lados. Yo dejo que esos brotes crezcan unos 5 o 6 meses. A los 5 o 6 meses elimino todos los brotes y me voy a quedar con el que esté en el punto más alto de corte. Ese último brote es el que voy a dejar crecer por los otros 6 meses, porque acabamos de decir que es el periodo de sacarlo y sacarlo es de un año. Entonces ese nuevo brote es el que va a ir para la continuidad del tronco 6 meses más. Al año, desde la primera intervención a la segunda, voy a hacer entonces un corte más arriba del anterior. Entonces, ¿qué gané? Un tronquito más grueso abajo en el primer corte. Entonces hay una reducción y un cambio de dirección. El tramo podía ser así y la rama nació acá. Entonces luego me sale un segundo brote, viene para acá, y así yo le voy dando movimiento al tronco cada año. Si yo no quiero dejar crecer mucho el árbol, yo lo puedo dejar crecer al menos un año y tendría una sola reducción. Pero lo ideal es buscar troncos mucho más potentes y que duren en el suelo un primer año, un segundo año, un tercer año, por lo menos de 3 años en adelante. Hay plantas, yo tengo unas plantas ahí que tienen un año y están ya de 4 metros de alto. Entonces, dependiendo del crecimiento de la planta, bueno, yo decido, y también dependiendo de hasta dónde yo quiero tener el tronco del árbol. Por lo menos en mi caso, yo trabajo con formatos más pequeños, pero sí voy a dejar uno de formato mucho más grande, de dejar un tronco que me llegue a un diámetro de unos 15, 20 centímetros en la pata y tener un árbol mucho más potente. Entonces a ese lo tengo que dejar más tiempo. ¿Cuánto? 4 o 5 años, eso va dependiendo de la especie. Y a una vez
que ya yo considero que tengo el Nebari perfecto, porque cada año que yo saco, yo ordeno, reordeno, acomodo, podo raíces que me estén haciendo mal, que muy gruesas, qué sé yo, ordeno todo. Y el tronco lo que hago es corte, corte, corte. No me preocupo por la rama, repito. Ya cuando decidí, después de 1 año, 2, 3, 4, 5 años, el tiempo que yo considere, es que entonces voy a sacarlo por última vez y voy a dejar la ramificación de arriba o la ramificación del tronco. La voy a dejar y desde ahí en adelante yo voy a trabajar tal cual como una recolección. Que no se la voy a explicar porque en los programas anteriores ya explicamos tal cual como una recolección. Lo saco, lo dejo que ella renueve su sistema radicular y ya no va para el suelo sino para una ponchera con un sustrato muy drenante, y es a partir de entonces cuando yo voy a trabajar la ramificación. Trabajar la ramificación en el suelo de verdad no se lo recomiendo, sino eso lo trabajamos una vez que lo tengamos en una base de entrenamiento, que puede ser un cajón. Yo en mi caso uso poncheras y eso me ha funcionado muy bien. Entonces ahí le voy a aplicar el diseño, el modelado y las mismas técnicas que usamos en recolección. Hay plantas que son un poco delicadas por las raíces y la puedo sacar por tercio. ¿Cómo es extraer del suelo una planta por tercio? Me voy hoy, corto un 40% de las raíces de un lado, luego echo tierra y cuando regenere esas raíces de ese lado que corté, voy y corto otro 30 o 40% de otro lado, tapo y dejo que esto me regenere raíces y luego al paso de unos meses saco toda la planta. Entonces así la planta me ha regenerado de nuevo el sistema radicular y tengo mucha más cantidad de raíces aquí cercanas al tronco y puedo tener mayor éxito a la hora de extraerlo. Bueno amigos, esta es la explicación de cómo obtener el material vegetal para modelar un bonsái de la manera más eficiente. No me queda más que agradecerles su sintonía, esas opiniones y esos comentarios, ese me gusta que ustedes nos están dando, y nos vemos cuando nos veamos. Chao, chao.